¿Quién necesita un neuropsicólogo en su vida? Todo el mundo. Mentira. Háganme el favor, tienen que tenernos en speed dial, todos. No, estamos bromeando. Hola, yo soy Dr. Pau, Yo soy Dr. Kiki y esto es a Cerebrito. Quitao. Buenas a todos. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, los que están en sintonía con nosotros en nuestro episodio número 1, formalmente, que titulamos El especialista que no sabes que necesitas en tu vida. ¿Quiénes son esas? ¿Quiénes son esos? En el primer episodio queremos abordar, Kix, lo que es la neuropsicología. Y para hacerlo hemos diseñado un episodio el día de hoy en donde vamos a primero definir para toda nuestra audiencia que a lo mejor no esté tan empapada de lo que significa o lo que es la neuropsicología. Pero también vamos a hablar sobre quién los necesita. ¿Quién necesita una evaluación neuropsicológica? ¿Quién necesita un neuropsicólogo en su vida? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los beneficios? La importancia de este rol y de qué maneras puede contribuir en la vida de los niños. Entonces, creo que primero por lo primero, ¿no? ¿Qué es la neuropsicología? Y esto es lo que me preguntan mucho mis pacientes, no sé si te pasa también a ti con tus pacientes en tu práctica, Kix, pero muchas personas me preguntan, no, pero ¿qué es la neuropsicología en verdad? O sea, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces, para aquellos que apenas están entrando en sintonía con nosotros, que apenas están aprendiendo sobre este tema, que han llegado a este podcast por coincidencias o por necesidad, vamos a hablar sobre lo que es la neuropsicología. Y cuando hablamos de neuropsicología nos referimos a la rama de la psicología que se denomina la unión entre la psicología y la neurociencia, ¿verdad? Para muchas personas a veces es la unión entre la psicología y la neurología. Y esa unión viene porque la neuropsicología estudia muy de cerca la relación entre la actividad cerebral y la cognición. Y llamamos Exacto. cognición a todas las habilidades relacionadas con la atención, la memoria, con el sistema ejecutivo, las habilidades ejecutivas, el lenguaje, todas las habilidades que nos ayudan a poder desempeñar las actividades de nuestro diario vivir, ¿no? Pero también se evalúa la conducta y el funcionamiento socioemocional. Eso es básicamente en términos, a grosso modo, Básicos, lo que es la sí. neuropsicología, básicos, ¿no? Para que nuestra Exacto. audiencia pueda entender un poco más, ¿no? Lo que es la neuropsicología. ¿Cómo lo defines tú? ¿Lo defines igual? Lo defino igual. Yo siempre digo que es el casamiento, el matrimonio perfecto entre un neurólogo y un psicólogo. Y muchas veces tengo que entrar en detalles sobre el adiestramiento y nuestro entrenamiento, ¿verdad? Explicar un poco, ¿verdad?, cómo es que nos distinguimos a modo profesional y a modo práctico de lo que hacemos en el diario. Pero yo creo que en sencillas palabras, cuando vamos a venderle o explicarle a alguien por qué necesitamos esa evaluación neuropsicológica, por qué necesitamos ver a un neuropsicólogo, explicar qué es ese casamiento, ¿verdad? Le vamos a dar mucho énfasis al historial y a todo lo que es el cerebro y el funcionamiento cerebral de una persona, pero cómo eso impacta y cómo eso se manifiesta en el diario vivir, en el pensar, en el entender, en el desempeñarse, en el sentir del ser humano. Y yo creo que ese es el Claro, perfect marriage, total, ese es el el matrimonio especialista perfecto. ideal. El matrimonio perfecto. Otra pregunta que también me hacen mucho es, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un neuropsicólogo y un psicólogo o un psicólogo y un neuropsicólogo y un neurólogo, inclusive a veces hasta un psiquiatra, ¿no? Y creo que primero tenemos que partir de la base de que un psicólogo o un neuropsicólogo es un psicólogo clínico por entrenamiento y por estudio. O sea, la base principal es la psicología. A diferencia, por ejemplo, de países como
Colombia, o a lo mejor también Venezuela, países en Latinoamérica, en donde la carrera de psicología básicamente es lo que llamamos el pregrado en psicología y te gradúas y eres psicólogo. En Estados Unidos funciona de una manera distinta. En Estados Unidos eres psicólogo después de hacer 4 años de pregrado, que llamamos el bachelor's, y luego haciendo alrededor de 4 a 5 años de un doctorado en psicología. Y eso es lo que te da a ti básicamente el título como psicólogo. Pero el neuropsicólogo va un poco más allá. El neuropsicólogo tiene un adiestramiento un poco más profundo en cómo una lesión o un daño o trastorno, como muchas veces puede entenderse o denominarse en diferentes países, o como una enfermedad neurológica o como cualquier otro factor que afecte el funcionamiento del cerebro de una persona, y si estás en pediatría, del cerebro de un niño, cómo esto afecta la función del niño, tanto cognitiva como emocional, como conductual, como académica, como adaptativa, ¿no? Entonces es básicamente una profundización sobre cómo los distintos procesos cerebrales y por su cualquier daño o lesión a estos tienen un impacto en el funcionamiento del individuo. En el caso de nuestro, pues obviamente niños. Exacto, exacto. Y yo creo que muchas veces dice, pero ¿qué te hace neuropsicólogo? O sea, ¿por qué te veo a ti y no veo a un psicólogo clínico, verdad? Como decir un generalista. Y yo creo que depende mucho de la necesidad del paciente, de la familia y también lo que te denomina como neuropsicólogo en Estados Unidos son esos 2 años de fellowship Sí, beca, o la beca, especialización. no sé cómo le dicen en Colombia, en algunos países, ¿verdad? Especialización, donde además, después de terminar ese adiestramiento general, nos especificamos, nos especializamos en esta relación cerebro y funcionamiento general. A diferencia de un neurólogo, ¿verdad? El neurólogo es un médico. Un neurólogo hace sus 4 años de bachillerato, hace sus 4 años de escuela de medicina, se gradúa y luego se especializa en neurología a niveles prácticos, ¿verdad? ¿Qué esperar cuando vas a la oficina de un neurólogo versus cuando vas a la oficina de un neuropsicólogo? El neurólogo puede medicar, puede prescribir medicamentos para la atención, para la epilepsia, para ciertas funciones cerebrales. Y además de eso, puede referir, ¿verdad? Para hacer estudios que toman o una foto o evalúan la actividad eléctrica del cerebro. Nosotros podemos ver cómo funciona el cerebro. Así que el MRI, ¿verdad? Que es lo que el neurólogo va a entender, va a poner en contexto dependiendo de la presentación. Exacto. Luego de ese MRI, el neuropsicólogo puede entonces, a través de diferentes pruebas y de diferentes métodos que vamos a hablar un poco ahora, podemos entonces poner en contexto qué significa eso que se encontró en la resonancia magnética, qué se encontró en un electroencefalograma y cómo eso afecta el funcionamiento de la persona. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con diferentes tipos de métodos. Podemos observar, tenemos un adiestramiento muy específico de poder entender el comportamiento por observación, pruebas estandarizadas, que es lo que más usamos y lo que más comúnmente se usa en la neuropsicología. Usamos pruebas objetivas y subjetivas, una entrevista extremadamente detallada para evaluar, en el caso de nosotros que somos neuropsicólogas pediátricas, el historial de neurodesarrollo de un niño, ¿verdad? Desde el momento en que está en la barriguita de su madre, el nacimiento y hasta el día en que llega a nuestra oficina. Y luego ponemos todo eso en contexto y podemos obtener un perfil, como nosotros le llamamos neuropsicológico, donde evaluamos fortalezas y debilidades o áreas de crecimiento. Y damos recomendaciones y damos unas impresiones clínicas. Como pueden ver, escuchamos a Salma en el No pasa background, nada, no pasa nada. Gajes del oficio. No, pero parte de, pero volviendo a esta distinción tan importante que acabas de hacer, Kix, en resumen podríamos decir que cuando vamos a donde un neurólogo, estamos viendo el funcionamiento a nivel estructural del cerebro. Exacto, anatomía.
A nivel, exacto, a nivel de la anatomía, a nivel de la función anatómica, la función eléctrica o neuroeléctrica, de cómo están funcionando esas descargas eléctricas, de qué zonas se pueden ver afectadas, ¿no? En toda esta imagen podemos identificar a través de este estudio que ellos hacen si hay algún tipo de derrame, si hay algún tipo de sangramiento, si hay algún tipo de hemorragia, si hay algún tipo de área con menos funcionamiento eléctrico dentro de la corteza, pero esto no nos da necesariamente una indicación de cómo estas diferentes áreas con lesiones o con posible funcionamiento subóptimo puede impactar la función del niño en su diario vivir. No solamente de lo que puede hacer, sino de cómo funciona su cerebro y sus Exacto. habilidades cognitivas en cuanto a llevar a cabo las actividades tan necesarias de su día a día, como son sus tareas, pensar, organizar, aprender, distinguir, cambiar de una actividad a la otra, Aprender. usar el lenguaje, la memoria, acordarse, todo lo que necesitamos para poder aprender nuestro diario y para desarrollarnos. Entonces, usualmente el neurólogo, una vez encuentra algún tipo de funcionamiento atípico, manda el paciente a neuropsicología para que nosotros le digamos al paciente, ok, listo, encontramos este tipo de lesión en cualquiera de los lóbulos, y más adelante vamos a hablar sobre este tipo de información, no en este episodio, pero encontramos este tipo de lesión y ahora queremos que un neuropsicólogo le diga cómo eso va a afectar el funcionamiento de su hijo en su diario vivir, cómo eso va a afectar su desarrollo cognitivo, su desarrollo académico, etc. Y si no es una lesión, la manera en que se está desarrollando el cerebro de ese niño. A lo mejor es sencillamente algo congénito, algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, pues que afecta igualmente el funcionamiento del diario. Y yo creo que hay que añadir que se me pasó, ¿verdad? El componente intervencionista de los neuropsicólogos, especialmente hoy en día. Hemos hablado de esto tú y yo mucho, de anteriormente y a principios de la neuropsicología, cuando se comenzó a estudiar esta ciencia, el neuropsicólogo era usualmente, como mencionamos en el episodio previo, hombres blancos, europeos, americanos, que mayormente evaluaban. Hoy en día, y yo creo que en el caso de Pau y yo, somos también además intervencionistas. Eso significa que tenemos un rol de donde proveemos pues, tanto como una psicoterapia, ¿verdad? Tenemos destrezas psicoterapéuticas o de neurorehabilitación, que sirve para ayudar a los individuos, en este caso a los niños, a recuperarse, a rehabilitar esas lesiones cerebrales, esas áreas del cerebro, por compensación o por compensación interna, ¿verdad? Porque se reorganiza, se regenera el cerebro, o por compensación externa, aprendiendo destrezas que les ayudan a mejorar su calidad de vida. Correcto, que podemos rehabilitar, ¿no? En caso de que haya sido por pérdida, cuando hablamos de lesión, o podemos compensar en caso de que sean habilidades que a causa de un desarrollo atípico, congénito, o a raíz de un problema genético, de un trastorno genético, o un accidente durante el nacimiento, o simplemente la manera como el cerebro se organizó durante el desarrollo, a lo mejor no se desarrollaron esas habilidades. Aparte de eso, estamos trabajando muy cerca y dando un acompañamiento al niño para hacer la intervención, ¿no? De cómo podemos ahora remediar entonces estas áreas que no están funcionando, digamos que a un nivel óptimo para este niño o esta niña. Es realmente un área muy, muy interesante. Yo, a todas las personas que conozco, cuando empiezo a hablarles sobre la neuropsicología, siempre me encuentro yo misma con una pasión y realmente una entrega a esta profesión tan linda que la vida me ha dejado poder ejercer. Y creo que también mucho de lo que hoy somos, y creo que te incluyo también, Kix, porque tenemos una preparación, una formación muy similar. También mucho de esa retroalimentación viene de nuestros mismos pacientes, es de cómo esas intervenciones que hemos aprendido y cómo toda esta información que hemos capturado durante todos nuestros años de adiestramiento y de preparación, la hemos puesto en práctica
y cómo hemos visto realmente que puede tener un impacto tan positivo en la vida de muchos niños y muchas niñas y además también de las familias, porque esa intervención no solamente es para los niños, también involucra la familia, ese cuidador, esa cuidadora, ese madre o ese padre de familia que quizás a lo mejor le acaban de dar un diagnóstico, que le acaban de decir que su hijo tiene o califica o llena criterio de diagnóstico para un trastorno específico y recibe esta noticia muchas veces inesperada, ¿no? Muchas veces sospechada, pero inesperada. Y ahora les toca asumir un rol de cuidadores principales, médicos, que no es lo mismo que ser un simple cuidador, porque involucra obviamente muchas responsabilidades adicionales en cuanto a las intervenciones, llevar a los niños a terapia, entender qué requiere el niño para poder continuar desarrollando esas habilidades, ¿no? Cuáles son las intervenciones y el seguimiento que es requerido, las citas médicas, el tener que faltar a clase, el tener que los mismos padres de familia faltar a sus trabajos. Total. Entonces, parte de nuestro trabajo también involucra cómo podemos guiar a ese padre o esa madre de familia hacia estar más conscientes también de cuál es el rol, pero también recibir ese apoyo, que es muy necesario porque también hemos visto que en muchos casos estos padres y estas madres pueden desarrollar o pueden empezar a presentar también con dificultades propias, más allá de las que tienen los hijos. Entonces también nuestro trabajo involucra poder proveer ese acompañamiento, ¿no? Como parte de ese trabajo de intervención o de esa neurorehabilitación. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Entonces, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? Porque es importante. Es una buena transición, ¿no? La siguiente área. ¿Quién se beneficia de estas intervenciones? ¿Quién necesita un neuropsicólogo en su vida? Todo el mundo. Mentira. Háganme el favor, tienen que tenernos en speed dial. Todos. No, estamos bromeando. Honestamente, yo he tenido conversaciones con algunos padres que me dijeron, no, granted, o sea, la evaluación neuropsicológica me proveyó con una información y una educación que carecía, que me hace ver un poco más claramente cómo se va a ver el futuro, ¿verdad?, de mi hijo, de mi hija, y es como un roadmap, como hemos mencionado anteriormente, pero muchos de ellos en esa retroalimentación también dicen, gracias por tu disponibilidad y la accesibilidad, porque a diferencia de a lo mejor de un médico, de un neurólogo, de un pediatra, que la interacción, ¿verdad? Por naturaleza y por necesidad es más corta. Una relación con un neuropsicólogo conlleva unas horas más largas de cara a cara, donde conocemos más a fondo a la familia. Entonces hay una intimidad que uno tiene con un psicólogo, ¿verdad? Y ahí hay otra diferencia, que entonces las familias de verdad aprecian porque nos hacemos casi parte de ese núcleo. Entonces, ¿quién se beneficia, verdad? Se beneficia, pues, cualquier persona. Es una amplia gama de niños, adolescentes o personas en otros casos de adultos, pero nosotros hablamos de pediatría, con diversas necesidades o desafíos, incluyendo lesiones cerebrales, ¿verdad? Como hemos hablado, esto puede ser por trauma, un golpe a la cabeza, una enfermedad que afecta la manera en que se desarrolla el cerebro, por ejemplo, un tumor cerebral, un cáncer cerebral, algún tipo de retraso en el desarrollo, trastornos en el aprendizaje, problemas emocionales y de conducta, cualquier trastorno o congénito que tenga un impacto, porque la mayoría del tiempo estas enfermedades congénitas tienen impactos en el neurodesarrollo. Entonces, esto yo creo que va a ser interesante porque lo vamos a mencionar en nuestro próximo episodio, pero muchas veces nos enfocamos en pues ya pasamos el susto, ¿verdad? A nivel físico, médico, y luego entonces viene pues la secuela neurocognitiva, y ahí entramos nosotros. Y en ese momento, obviamente, los padres y madres de familia o cuidadores, inclusive la familia extendida, abuelitas, abuelitos, tíos, están tan en el momento de shock por el diagnóstico
que en ese momento no tienen cabeza para pensar, bueno, ¿y esto cómo va a afectar a mi hijo o mi hija a nivel de desarrollo? Y es cuando el neuropsicólogo entra en la película, porque, porque sí vemos por lo menos en consulta en donde yo trabajo, o sea, mi sitio de trabajo, si vemos en consulta más de lo que quisiera, más de lo que quisiera, vemos muchos trastornos neurológicos, y cuando hablamos de trastornos neurológicos nos referimos, por ejemplo, a la epilepsia, a la parálisis cerebral, tumores cerebrales, pero inclusive también pueden ser trastornos que Sí, no están asociados con un diagnóstico neurológico, sino más bien con un trastorno genético, ¿no? Y que simplemente por naturaleza, es decir, por cómo se forma ese cerebro de ese niño, pues obviamente vienen con ciertas habilidades que están subóptimas o que se desarrollaron de una manera subóptima y por ende crea pues una discapacidad en el niño. Entonces, muchas veces, muchos pacientes vienen a consulta y se quedan en, me dieron diagnóstico, pero no me dijeron qué tenía que hacer después, no me dijeron cómo esto iba a afectar a mi hijo o mi hija, no me dijeron cuáles son los pasos que debo seguir para remediar cuando se puede y cuando es indicado, o para rehabilitar o para compensar estas dificultades, ¿no? O me hicieron sentir que a lo mejor este diagnóstico era terminal, es decir, mi hija no va a poder aprender o mi hijo no va a poder aprender y ya no va a pasar más de simplemente de ser este diagnóstico. Y muchas veces encuentran en esta consulta con neuropsicología ajá. no solamente respuestas a preguntas que no sabían que tenían, sino también un poco de esperanza, he sentido yo, un poco de esperanza en entender que el trabajo del neuropsicólogo también es darle a ese padre y a esa madre de familia un entendimiento que va más allá de ser blanco y negro sobre el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Porque Total, no, sí. nuestras habilidades cognitivas y las de los niños no son un solo construct, son una sola habilidad. Tenemos mucha variedad dentro de estas habilidades y eh, debemos capitalizar en las fortalezas, ¿no? Para realmente maximizar el potencial de nuestros hijos. Aunque nuestro hijo tenga un trastorno del neurodesarrollo, siempre van a tener un área que está mejor desarrollada que la otra, Claro, ¿no? Porque el cerebro no se exacto. desarrolla igual en ningún individuo. Yo creo que no he tenido todavía la evaluación en donde yo le diga a donde un padre no. Todas las habilidades de su hijo están 100% desarrolladas. No lo he hecho todavía, no sé si tú lo has hecho, Kix, Nunca jamás. pero todavía no ha sido parte de mi evaluación. O todo es igualito, todo es idéntico, eso nunca ocurre. Eso inclusive hasta en los niños con desarrollo típico se da. En la ausencia de un trastorno del neurodesarrollo se da que hayan fortalezas y debilidades. Y eso es bueno, eso es algo positivo. Y las debilidades son simplemente áreas para que los padres sepan que sus hijos a lo mejor van a tener un poco más de dificultad en que los niños puedan mostrar sus habilidades o lo que aprenden o qué tan rápido pueden pensar, qué tan eficientes son cognitivamente y que a lo mejor no es tanto compararlos con los otros niños, sino con ellos mismos y cómo ellos pueden, a través de esa comparación Exacto. con ellos mismos, poder entender en qué puede sobresalir mi hijo y en qué va a necesitar mi ayuda. Y eso inclusive pasa hasta dentro de los mismos hijos, de la misma papá y mamá, o sea, Ajá. en la misma familia. La misma familia, eso iba a decir yo. Yo creo que, ¿verdad? En el contexto de niños neurotípicos, o sea, niños que no tienen ningún tipo de historial relevante médico con insulto neurológico o trastorno en el neurodesarrollo, niños que llegan aquí y los padres sencillamente pues tienen una preocupación y piden una evaluación neuropsicológica. Muchas veces yo trato de poner en perspectiva, ¿verdad? Que igual que existe la diversidad en la etnicidad, en la raza, en el color de Ujú. pelo, en, en todo, o sea, en Sí. todo, en la En el sabor de helado que nos gusta, en el sabor de topping en la pizza que nos gusta, en todo, en todo. exacto, orientación sexual, identidad, todo. Hay neurodiversidad.
hay diversidad en la manera en que aprendemos, en que pensamos, en que entendemos, en que nos relacionamos, y no todo conlleva un diagnóstico, sencillamente a veces diverso, diferente. Y por ende, el neurodesarrollo de esos niños también va a ser diferente porque la manera como se manifiesta la neuroplasticidad en cada niño es diferente también. Por eso es que no tratamientos le funcionan igual a todos los niños, que no todas las intervenciones son iguales ni funcionan igual o de la misma manera en todos los niños. Y creo que eso nos ayuda también como a pasar al siguiente paso ya para terminar este episodio número 1, en capitulizar, resumir e inclusive hasta subrayar la importancia del neuropsicólogo en la vida de los padres y madres de familia, ¿no? Y justo estábamos hablando cuando estábamos conversando sobre, bueno, ¿cómo le vamos a poner a este título de capítulo? Y dijimos, bueno, pero es que realmente es el especialista que necesitan los niños, ¿no? Pero bueno, realmente no, o sea, son todos. Es papá también y mamá también. Y sus padres, exacto. Sí, pero creo que parte de esta realización, Kix, que nos hemos dado cuenta ambas de que hace falta primero mucha educación sobre el tema, ¿no? Que más madres y padres de familia, cuidadores, educadores, sepan sobre esta rama, ¿no? De la ciencia, sepan sobre esta disciplina cuyo objetivo es al final del día mejorar la calidad de vida de los niños Sí, en todo sentido, pero que además también tiene diferentes razones por las cuales es importante. En la vida de los niños, por la parte evaluativa, ¿no? Porque claramente, obviamente sí, tenemos rol como psicólogos, pero nuestro rol va más allá, ¿no? Y es el poder integrar todos estos resultados que obtenemos a través de acciones, pero también a través de estandarizadas, integrarlo para poder generar un diagnóstico. Y ojalá que ese diagnóstico sea temprano, porque cuando se hace temprano, eso facilita la intervención temprana también y hace que por ende sea más eficaz esa intervención o tenga mejores resultados en futuro. Es lo que los estudios también nos han demostrado. exacto. Pero también está en el plan de tratamiento, en cuál es nuestro rol en cuanto al plan de tratamiento de los niños, o sea, cuál es nuestra intervención, ¿no? Es personalizada, es individualizada, y yo creo que al tener, al poder administrar esta retragila, como le decimos aquí en Puerto Rico, de pruebas que muchas veces, y yo entiendo a los padres que me dicen, ¿qué significa esta prueba con bloques? ¿O qué significa esta prueba, verdad, de vocabulario? Se sale muy bien en el colegio, ¿verdad? Yo creo que algo que nos diferencia y algo que nos hace muy importante es que nosotros también podemos entender que así a simple vista esa prueba no significa nada, pero como Claro. conocemos cómo funciona el cerebro, conocemos y entendemos las pruebas y el historial de cómo se hizo la prueba, ¿verdad? Podemos entonces entender de cómo se generaliza y cómo eso se representa y se manifiesta en el diario vivir del niño. Si sale así en esta prueba, eso significa que esto se puede ver así en el día a día. Y eso facilita, ¿verdad? Un plan de tratamiento personalizado, individualizado, que se adapta a las Todo. necesidades de un niño, que Sí. incluye terapias específicas con una frecuencia y una duración específica, con unas estrategias educativas dependiendo de la necesidad del diagnóstico y de los factores culturales, contextuales, sociales, de lenguaje, todo, ¿verdad? Del paciente, de los padres. Si pueden llegar, si no, ¿cómo entonces lo hacemos pasar, ¿verdad? Y finalmente servimos, yo creo, como hemos mencionado muchas veces, de orientación para los padres, pero no solo padres, sino terapistas, maestros, cuidadores, otros proveedores o especialistas, para que al final del día juntos, en equipo, podemos lograr la meta que es mejorar y maximizar la calidad de vida del niño. De los niños, sí. Este punto que acabas de tocar es muy, muy importante y eso le llamamos la validez ecológica de estas pruebas, ¿verdad? Es decir, sí, ok, estas son las puntuaciones, pero ¿qué significa esto o a qué traduce en el diario vivir del niño, ¿no? Y creo que esto es parte esencial de nuestra formación, de nuestro adiestramiento y es entender
no solamente cómo la prueba fue desarrollada, sino también qué parte del cerebro está siendo activada o qué parte del cerebro está evaluando la prueba, ¿no? De una manera funcional, para poder también entender cómo traduce un déficit en esta parte del cerebro en el diario vivir del niño. No solamente en la prueba, sino generalizar ese resultado al día a día, que para mí es lo que tiene mayor valor KICS. Y yo siempre le digo a los padres, muchas veces aquellos que están muy enfocados en, por ejemplo, parte de las pruebas que hacemos identifica cuál es el coeficiente intelectual de los niños o el IQ. Y a veces cuando un padre o madre de familia viene muy enfocado en un número o viene muy enfocado en un diagnóstico, parte de mi trabajo yo siento también que es la responsabilidad de poder ayudarlos a ellos a entender que el diagnóstico es simplemente un nombre, ¿verdad? El diagnóstico puede significar 1000 cosas para cómo se manifiesta el diagnóstico en ese niño particularmente. Y que más allá del diagnóstico, lo importante es la intervención. Es que la intervención, exactamente, que esté recibiendo sea apropiada, sea adecuada para su edad y sea efectiva. Exacto. Y creo que, bueno, eso nos ayuda como a darle un cierre a este primer episodio, que esperamos sea de mucha ayuda para ti, mamá, papá, hermano, tío, abuelita, abuelito que está escuchando desde cualquier parte del mundo. Si estás aquí porque nos buscaste, si estás aquí porque necesitas saber un poco más o aprender un poco más sobre la neuropsicología, o simplemente porque te topaste con este podcast buscándolo en las diferentes plataformas, gracias por tu tiempo. Si te gustó y si es beneficioso para ti y crees que alguien más se pueda beneficiar de él, por favor, dale like, compártelo, comenta, déjanos tus opiniones. Para mí es muy importante su audiencia, su atención, absolutamente. Y nada, con eso los invitamos a que se sintonicen con nosotros en nuestra próxima edición, que es en nuestro capítulo número 2, donde vamos a estar conversando sobre un tema muy, muy, muy importante que viene. Así que nada, esperamos vernos eso hace toda la diferencia. Y un poco íntimo también, sí, así es. Así que bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en un próximo episodio. Y esto fue A Cerebrito. Quitao. Chao. Bye bye.